Bueno, mi nombre es José Rojas Chadid, estudiante de doctorado de la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica. En este momento vamos a realizar una exposición sobre la tesis doctoral. La tesis se denomina Análisis del liderazgo androcrático en las empresas del Caribe colombiano en épocas de globalización. Está dirigida por el doctor Carlos Manuel Soto Guevara. Bueno, para empezar esta exposición, hablemos inicialmente de lo que significa la gestión androcrática. En términos generales, la relevancia de la gestión androcrática para las ciencias empresariales. Se trata aquí de una posición extremo humanista que se aleja del paradigma de la simplicidad, es decir, los enfoques administrativos mecanicistas. Lógicamente sin excluirlos, porque la complejidad no excluye ningún área del conocimiento ni ningún avance o desarrollo del conocimiento, aunque sea pasado, y se acerca a los problemas con la gestión androcrática. O sea, nos acercamos a los problemas con la gestión androcrática. ¿Qué es gestión androcrática? Se trata de aquellas empresas e individuos para los cuales el hombre o el ser humano es el principio fundamental y la finalidad de la gestión. Todo esto se examina desde la perspectiva de la teoría de la complejidad, es decir, desde el paradigma de las organizaciones complejas. El liderazgo androcrático es relevante para el contexto, digamos, en que nos encontramos inmersos. Es relevante en el contexto latinoamericano, en el colombiano, en el del Caribe colombiano y también en el departamento del Atlántico, que es donde se desarrolla la investigación. El liderazgo androcrático se propone, y por esto es relevante también, se propone la descentración y o desconcentración de 4 factores altamente concentrados en el contexto mencionado: los bienes, el conocimiento, el poder y los afectos. Se trata de superar la cultura del sálvese quien pueda, en la que estamos bastante inmersos hoy. En la región latinoamericana, el diagnóstico muestra, con diferentes estudios de la CEPAL y de autores independientes, cómo existen asimetrías bastante pronunciadas entre los países de la región, de los países, digamos, más adelantados y los más atrasados, digamos. La costa caribe es inclusive más atrasada en indicadores sociales que el centro de país, en el caso de Colombia. Digamos que a nivel del Caribe colombiano, y con base en una encuesta de calidad hecha por el DANI, tenemos un coeficiente de Gini que supera todos los pronósticos, es supremamente alto, 0,59, uno de los más altos del mundo, inclusive. Pues Colombia es uno de los países con mayor concentración del ingreso en el mundo. También podemos decir que en los últimos años, a nivel del Atlántico y Barranquilla, los niveles de competitividad, ¿verdad?, que se han alcanzado en la costa caribe son mucho menores. Por ejemplo, en el Atlántico 66,7%, cuando en Antioquia se ha tomado como el 100%, que es la mayor. Inclusive Bogotá, que es la capital, Valle, Santander, etcétera, que son, digamos, algunas de las ciudades que podrían estar al nivel del Atlántico, ¿sí?, y de la región Caribe en general, pues están mejor, digamos, que esta región. Se han hecho estudios ya sobre la gestión androcrática, digamos, pequeños estudios que se han desarrollado con empresarios que han estado vinculados a procesos de formación en posgrados, ¿verdad?
y, digamos, se ha podido medir o se ha podido detectar que hay digamos que desde los parámetros que maneja la gestión androcrática, que ya los vamos a mirar un poco más adelante, se puede decir que son muy deficientes. O sea, hay muy pocas competencias o pocas competencias, ¿verdad? Que, digamos, que se pueda decir que estos empresarios son androcráticos, o sea, o gestionan desde la empresa no solamente para obtener recursos económicos de ella y para, digamos, favorecer a sus directivos o dueños, sino también para el desarrollo del entorno, ¿verdad? Okay. ¿Cuáles son entonces los objetivos de esta investigación? Esta investigación tiene como objetivo, pues, obviamente, realizar aportes al desarrollo del liderazgo androcrático en las empresas del Caribe colombiano en estas épocas de globalización. El sentido de los objetivos es bueno explicar en términos, digamos, de la complejidad, en términos de la completitud que ellos significan. El objetivo general prosiguen 3 objetivos específicos, entre los cuales el primero de ellos es elaborar un diagnóstico de las características, ¿verdad?, del liderazgo androcrático o del liderazgo que existe, ¿verdad?, entre los empresarios del Caribe colombiano. Un segundo objetivo es plantear un escenario posible, ¿sí?, en el que nosotros consideremos, o el investigador considera, que se dan los parámetros para ser un empresario androcrático. Y por último, formular estrategias para el desarrollo de ese liderazgo androcrático en las empresas del Caribe colombiano. Es decir, estos objetivos cumplen un sentido de completitud, manejan un sentido de completitud. ¿En qué forma? Elaboramos un diagnóstico, posteriormente lo comparamos con un pronóstico, o sea, con el escenario posible ese favorable, y de las diferencias es que nosotros logramos identificar, digamos, si estas personas, de acuerdo a las variables que manejen, ¿verdad?, ¿sí?, tanto de pensamiento, tanto en el pensamiento como en las competencias, como en la praxis en las empresas, pues cómo ellos pueden lograr, cómo ellos están siendo o no androcráticos en sus empresas, en su región. Y luego formulamos unas estrategias para entonces propiciar el desarrollo de un liderazgo androcrático en las empresas del Caribe. Ese es el sentido de completitud. Miremos entonces la hipótesis del estudio. A mayor grado de gestión o gerencia androcrática desde la empresa, mayor será el aporte del empresario del Caribe colombiano al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, pero también al desarrollo social. Entendiendo que su formación androcrática se identifica desde la empresa en lo que piensa, en las competencias y en las acciones o praxis en la misma, que muestra el empresario del Caribe colombiano. Que se manifiesta además cada una de aquellas 3 facetas de la formación en las 5 expresiones androcráticas: la competitividad, el pensamiento complejo, la dialógica y el empoderamiento-emprendimiento. Todo esto precedido de su visualización de un rasgo país, o sea, de qué idea tienen ellos del país en unos términos que le plantea el estudio, que a su vez se relaciona más generalmente con una orientación tendencial epistemodelística que muestra un orden de rasgos de factores de flujo vital, el orden que no conocemos de cada empresario. El modelo mental u orden mental en que recibió en su vida los 4 factores mencionados: bienes, conocimiento, poder, afecto y relaciones, y que impacta su modus vivendi y operandi. Digamos que esa es como la tendencia hacia la que vamos, ¿verdad?
Entonces, miremos un poco cuando hablamos de competitividad, ¿a qué nos referimos? O sea, a la transversalidad esa que estamos planteando para, digamos, los aspectos de pensamiento, competencias y acciones en la empresa. La competitividad consiste, digamos, en la capacidad que puede generar un empresario para desarrollar el entorno, para desarrollar ese entorno que necesita para poder complementar la actividad empresarial, o sea, para poder darle completitud, para poder, digamos, lograr niveles de productividad, digámoslo así, de una manera concreta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tengo yo que plantearme la situación del entorno para contribuir a su fortalecimiento, ¿verdad? Y obviamente beneficiarme yo también como empresario, ¿verdad? La perspectiva del pensamiento complejo se refiere allí, bueno, el pensamiento complejo proviene de la palabra complexus. Complexus significa lo que está tejido en conjunto. Entonces, lo que se plantea aquí, ¿verdad?, es cómo es que ¿sí? ese relacionamiento que se genera a nivel de la empresa y que es dirigida por un empresario, ¿verdad?, que es dirigida por un gerente, por un ejecutivo, ¿verdad?, puede convertirse en conocimiento y en praxis, ¿verdad?, de unos procesos eficientes y efectivos, ¿verdad? ¿Cómo es esa generación de conocimiento? Esa generación de conocimiento que en el fondo, en ese relacionamiento, o sea, en la generación de capital social, es que se convierte, digamos, en activo de la empresa, pero en un activo de la empresa que le corresponde o le pertenece, yo diría que a la comunidad, le corresponde a la empresa y también a su entorno, ¿ok? Es decir, es una construcción casi que colectiva entre entorno y empresa. Ahora observemos algo de la conceptualización del método de investigación. Hombre, la investigación se centra en el paradigma de la complejidad y particularmente en la investigación formativa holística. Esta investigación lo que pretende es la profundización de la argumentación, ¿verdad? Antes que la mecánica clásica, ¿sí?, que nos dice inclusive que a través del método se puede llegar a la verdad, cosa que creemos nosotros que no es tan conveniente hoy en día cuando los objetos de estudio se están complejizando de tal manera que es casi imposible separarlos de una totalidad. Entonces, desde esta perspectiva de la investigación formativa holística, podemos pensar en una dinámica que nos ayude a desaprender estructuras mentales inamovibles, ¿sí? ¿En qué sentido decimos desaprendiendo estructuras mentales inamovibles? En el sentido de volcarnos a una metodología que nos lleve a un método, a unos pasos muy sencillos, a través de los cuales lo que pretendemos es buscar un relacionamiento, ¿sí?, y darle una visión de totalidad al fenómeno en cuestión, al fenómeno en estudio, para hacer una argumentación de fondo que nos facilite a través de unos espacios controversiales, o sea, unos espacios de controversia. Este es un planteamiento de Notler que lo hemos utilizado en esta investigación precisamente en el momento en que se utilizaron las guías o los instrumentos a través de una encuesta tipo Likert. Estamos hablando de 5 instrumentos. Entonces, examinemos eso, que es lo siguiente. Pero para poder dilucidar lo de los cuestionarios, ¿verdad?, o el taller, digamos, holístico que corresponde a esos espacios controversiales, debemos tener claro
qué es lo que es la ecosofía, porque la ecosofía es como el fundamento filosófico del planteamiento, digamos, que encierra el concepto de androcracia gerencial. Y, pues hombre, la ecosofía no es más, digamos, que una forma de ver el mundo en tres registros, ¿verdad? Un registro que es la relación entre el sujeto y el pensamiento, ¿verdad? Y esta relación entre sujeto y pensamiento, ¿verdad? va construida, digamos, en términos de que no todo crece como crecen los árboles. Es decir, se trata de un pensamiento nuevo, diferente, un pensamiento complejo, ¿verdad? Que permite o visualiza la autoorganización, la interdisciplina o transdisciplinariedad, ¿verdad? E igualmente visualiza también la interdependencia global. Es decir, esos tres aspectos están en el sentido de la relación entre el sujeto y su pensamiento. Ahora, entre el sujeto y el sujeto, o sea, entre los dos sujetos, entre los sujetos. Entonces, entre los sujetos estamos hablando de una forma de relación que evite la cosificación, que evite la idea de convertir al otro en un objeto de estudio, en un objeto del deseo de uno, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de la posibilidad de la dialógica, de la argumentación, ¿verdad? ¿Sí? La posibilidad de resolver nuestros conflictos por una vía dialogal, por una vía dialogada. Bueno, esa relación entre sujetos lo que implica es la humanización de los seres, o sea, buscar, entre otras cosas, ¿sí?, lograr que entre los seres humanos se establezca la dialógica, que es lo que en últimas es la herramienta máxima con la que el ser humano puede resolver sus diferendos. Cuando hablamos de diferendos, nos referimos a diferencias, digamos, que son naturales. Los diferendos entre los humanos son naturales. Y esos diferendos lo que podemos hacer es reducirlos de tal manera que no se conviertan en conflictos. Y por último, la relación entre el sujeto y la naturaleza, o entre el sujeto y el objeto, que es a lo que nos referimos aquí. Entonces, fíjense ustedes, la relación entre sujeto y objeto debe estar centrada, digamos, en visualizar sus características, relación sujeto-objeto, sus características, pero en especial visualizar la característica del sostenimiento, de la sostenibilidad en el tiempo. Es decir, cómo nosotros vamos a insertar microprocesos de desarrollo vital en macroprocesos de sostenibilidad de la vida colectiva. Esa es un poco la idea. Y eso es la pretensión que tenemos con el empresario androcrático. Refirámonos un poco entonces, después de esto, a los 5 cuestionarios. Ya ellos quedan, digamos, en ese marco es que se da la discusión de estos 5 cuestionarios. Estos 5 cuestionarios, digamos, unos cuestionarios tienen que ver con la caosmótica de expresiones androcráticas, y es la forma como los diferentes empresarios que fueron seleccionados en la muestra, a la que nos referiremos más adelante, ¿verdad? Esos empresarios, cómo se relacionan a través de unos textos que tienen los cuestionarios, ¿sí?, cómo se relacionan con aquellos aspectos de ser competitivo, de tener pensamiento complejo, de ser dialógico y de ser empoderador emprendedor, ¿sí? Pero todo esto en la perspectiva del pensamiento, también como competencias, o sea, como competencias complejas
y también en la praxis, cómo se ha dado eso en la praxis en las empresas. Entonces tenemos que existen además de estos 3 cuestionarios de caosmótica, que cada uno está relacionado con el pensamiento, con con las competencias y con la praxis, tenemos otros 2 que nos relacionan factores del flujo vital, es decir, cuál es el modelo mental del empresario en términos de bienes, conocimiento, poder y afecto, relaciones, que ellos, han desarrollado a través de su vida. Es decir, cuáles de estos aspectos son los que ellos han conocido primero y los han impactado más. Esas son preguntas que se les hicieron. Además, una visualización en otro de los cuestionarios, el 5º, ¿verdad? Una visualización de sus rasgos país. Es decir, visualización de rasgos país. Es decir, se les plantea la posibilidad de unos procesos concentradores que se dan a nivel de nuestro país, también de nuestra región, y otros procesos descentradores. Es decir, ¿en qué medida estamos en ese sentido? ¿Cuál es la percepción que ellos tienen? ¿Verdad? En relación con unos aspectos que les plantea el investigador, o sea, que les planteo yo. Refirámonos un poco a la muestra. Hombre, la muestra se tuvo en cuenta para el Caribe colombiano, o sea, empresas que a pesar de estar en el Atlántico, en el departamento del Atlántico, tengan un alcance regional, un alcance del Caribe colombiano. La composición porcentual o número de empresas a encuestar según la clasificación de la Ley 905 del 2004 en Colombia. Esa es la clasificación adecuada. Entonces, hemos tomado un porcentaje de proporcionalidad, 100%, ¿verdad? Para pequeñas, medianas y grandes empresas. Entonces, de aquí ha salido la muestra definitiva de 10 empresarios, ¿verdad? 10 empresarios. Esta muestra, de empresas con sus empresarios, ha sido escogida analíticamente. Son 10 empresarios. Efectivamente, los gerentes que se han seleccionado en estas empresas, que son 10 empresarios o 10 ejecutivos, como les decía, fueron seleccionados de manera analítica y después sometidos, como les dije anteriormente, a espacios controversiales, que fue donde se desarrollaron los 5 instrumentos con 2 grupos, uno de 5 empresarios y otro de 5, en 2 sesiones. Posteriormente, entonces, y en relación con el segundo objetivo, les presento el escenario del empresario androcrático ideal. Ese fue planteado por mí, por el investigador, y tiene que ver con el desarrollo de las 3 variables centrales, vistas desde la perspectiva de los 4 elementos que estamos desarrollando. Es decir, estamos hablando de pensamiento, competencias y praxis en la empresa, de estos empresarios, de cómo ellos visualizan la cosa, y relacionados con expresiones androcráticas de las personas, del proceso, ¿verdad? A nivel, cuando se trata del pensamiento, entonces a nivel de filosofía, del diagnóstico de filosofía, un diagnóstico en la filosofía, o sea, en la ecosofía del proceso, ¿verdad? Y en una epistemodelística del mismo, es decir, en los cuestionarios, desde la perspectiva del pensamiento, están cuadrados de esa manera, están expresados de esa manera. A nivel de competencias, hablamos de unas competencias complejas, ¿verdad? Que también están expresadas allí a través de la escala de Likert de 1 a 7, ¿verdad? Que es la que tenemos nosotros prevista allí para trabajar. Bueno. Y por último, tenemos a nivel de praxis, pues entonces todas las prácticas en la empresa, que se acomodan, a esas acciones que tienen que ver con ser androcrático. En eso consiste, también hay una elaboración sobre las variables que tienen que ver con la visión del rasgo país, ¿ok? O sea, con los problemas de concentración y los problemas de descentración en la observación de la problemática
del país en general, ¿verdad? Que también se traduce se aproxima también a sus regiones y a la región Caribe en especial. Bueno, por último, entonces voy a tratar de hacer un análisis de datos con base en la escala de Likert que ya se planteó dentro del estudio, que se ha planteado dentro del estudio. Hombre, hay unos hallazgos que yo considero que son muy importantes, digamos, en esta investigación. En general los empresarios, o sea, los 10 empresarios, en la secuencia pensamiento, competencias, praxis, en la empresa, aceptan en mayor proporción las afirmaciones que identifican el pensamiento androcrático. En segundo término, las aplicaciones en la empresa, relegando a una última parte en intensidad, ¿sí?, lo relativo a las competencias complejas para llevarlas a la praxis en la empresa. ¿Qué significa esto? Hombre, esto significa que el empresario, a nivel de pensamiento, concibe algunas de las cosas que tienen que ver con la androcracia, ¿verdad?, con los conceptos androcráticos. Pero, y algunas prácticas se han hecho en ese sentido, pero no hay unas competencias, digamos, que pueda decirse que pueden perpetuar este comportamiento, ¿verdad? Digamos que el comportamiento que se da a nivel de praxis y que se relaciona con la androcracia tiene que ver más con algún sentido de filiación, de afiliación, ¿verdad?, a unos procesos sociales que a veces las empresas desarrollan dentro de su responsabilidad social empresarial. Pero aprovecho para decir lo siguiente. Aquí no concebimos, la androcracia no concibe el desarrollo social, o mejor, la responsabilidad social empresarial, como lo dice Porter. El doctor Porter sostiene que primero cuida tus costos y después de eso destina lo que puedas destinar al entorno o al desarrollo social, empezando por tus trabajadores, lo que llaman el balance social. Nosotros aquí pensamos todo lo contrario. Nosotros creemos que si hay una mimetización, y eso se puede producir desde la androcracia, entre entorno y entorno, o sea, entre la parte interior de la empresa y el entorno, es decir, si hay una mimetización fuerte, lo más seguro es que los mensajes que manda el entorno ante positivos que manda la empresa, ¿verdad?, lo más seguro es que esa mejoría del entorno, que no se va a lograr solo con una empresa, sino con muchas que estén haciéndolo ya, ¿verdad?, es la que va a facilitar o va a mejorar las variables, que va a mejorar los resultados de la misma empresa. Es decir, es esa relación de mimetización, es esa generación colectiva de conocimiento, es ese aprender haciendo y permanentemente que se da entre el entorno y la parte interior de la empresa, la que nos puede garantizar más adelante, ¿sí?, la posibilidad de unos mejores desarrollos tanto de nuestro recurso humano, nuestro factor humano, ¿sí?, como de los indicadores duros de la empresa, los índices duros de la empresa, los índices de crecimiento económico, etcétera, etcétera. Entonces, una vez dicho esto, podemos decir que en relación, y estoy hablando de los 10 empresarios en general, en relación con la visión de rasgo país, los empresarios en general aproximan más sus respuestas a la posición del investigador al examinar los factores descentradores y en la etapa del proceso en que se sitúa Colombia, que al analizar la visión concentradora o de los flujos concentradores de la actividad nacional que les presenta el investigador.
¿Qué significa esto? Significa que los empresarios, estos 10 empresarios, están más cerca de una visión descentradora más que concentradora, ¿verdad? ¿Sí? Al hacer la observación, digamos, de la situación del país. Es decir, ellos consideran o tienen una mentalidad que lógicamente es más proclive para el desarrollo del pensamiento dentro de la androcracia gerencial. O sea que hay ese factor que para mí es muy importante y que permite ligar entre una cosa y otra, digamos, en la cotidianidad esa que se requiere entre entorno y entorno. En la secuencia pensamiento complejo, empoderamiento y emprendimiento, ¿verdad? Y competencia para mejorar la calidad de vida de los empresarios, le dan la mayor intensidad, los 10 que estamos hablando, de respuestas acertadas frente al modelo del investigador a empoderamiento, emprendimiento. Es decir, a distribuir poder, a trabajar en equipo androcráticamente, y luego agrupan los otros 3 factores de la secuencia con intensidad más baja en respuesta. O sea, lo que responde a la dialógica, a la competencia y al pensamiento complejo. Entonces, este es otro hallazgo importante en la investigación. Y es que, ¿qué nos está diciendo? Que esto nos estaría mostrando la necesidad de descentrar el poder en las empresas como prioridad. Pues las empresas del Caribe colombiano todavía están muy, digamos, integradas a los regímenes administrativos autoritarios benevolentes. Entonces, tal vez ellos lo primero es aprender a participar. Es decir, esto tiene que ver con una primera estrategia de futuro, ¿sí?, que sería lo planteado para el tercer objetivo. Sin embargo, la estrategia que vamos a desarrollar aquí o que vamos a mirar con más profundidad es exactamente la que tiene que ver con la educación, o sea, con la formación del empresario androcrático. Es la que vamos a desarrollar al final. En relación con el flujo vital o la secuencia de vida ordenada por cada empresario del estudio de casos, en términos de los factores bienes, conocimiento, poder y afecto, los gerentes en general han expresado que el conocimiento y los afectos han estado en sus experiencias de vida primeramente y con mayor acento que las influencias relativas a los bienes y el poder. Es decir, que ellos se han desarrollado más, digamos, en términos de poder y afecto, ¿sí? de bienes y conocimientos antes que poder y afecto, ¿verdad? Bienes expresado en conocimiento y afectos, antes que bienes y poder. Eso significa que tuvieron una formación humanística blanda, muy importante para el desarrollo del gerente androcrático. Bueno, los 4 empresarios más androcráticos, ¿sí? Entonces podemos decir que estos, a nivel de pensamiento, competencias y praxis, desde esa perspectiva, y le dan desde el pensamiento y con la mayor importancia, pensar para ser competitivo antes que competitivo. En primer término, que los frutos del crecimiento piensan ellos, pues que los frutos del crecimiento, en primer término, no benefician a la mayoría, sino más bien a pocos. En segundo término, lo mejor del valor agregado es hacer crecer la torta para todos. Esa fue la expresión de ellos. En tercer lugar, no podemos ser sin los otros. La diferencia es pilar fundamental de la convivencia. Ese es el otro aspecto que eso lo ordenaron ellos de esta manera. Recuerdo, donde primeramente y desde el pensamiento, ¿sí?,
pensar para ser más competitivo que competitivo. Eso fue lo que ellos, digamos, plantearon inicialmente. Y eso es un indicador muy importante, ¿verdad?, para el desarrollo de la gerencia androcrática. Ahora, desde el pensamiento y en los últimos lugares, pensar para empoderar, emprender, significa para estos 4 empresarios gerenciar para activar las potencias ocultas de la comunidad. Se trata de promover los procesos autológicos de los otros, de las otras personas. Se convierte en no conjugar el yo, sino el nosotros. Esa es un poco la idea. O sea, eso es lo que, digamos, el empresario androcrático a nivel de estos 4 empresarios, que ya significan un porcentaje mayor de pensamiento androcrático, digamos. Desde el pensamiento y también en términos pensar para decidirse por el diálogo y la argumentación. Esto, digamos, esto se plantea a nivel de segundo lugar para estos 4, ¿verdad? ¿Sí? O sea, pensar para decidirse por el diálogo y la argumentación. Mantener el diferendo natural en no conflicto, es decir, no propiciar conflicto, no exacerbar los diferendos hasta que se conviertan en conflictos. También, por el diálogo, llegar a vivir la complejidad en la organización y descubrir nuevos órdenes que no conocemos, es decir, líneas de fuga, nuevas posibilidades dentro de la empresa y no centrarnos en la tradición, en lo que ya se viene haciendo. En segundo lugar, y con ese mismo nivel de importancia, en la praxis en la empresa, estos empresarios creen que las cosas quedan mejor cuando quedan mejor casi siempre cuando las hacen varias personas vinculadas a la acción o actividad o proceso empresarial. Este es otro aspecto muy importante, que tiene que ver con la competitividad, es decir, que plantea la posibilidad de un desarrollo, digamos, muy importante, un desarrollo colectivo, un desarrollo donde puede venir la germinación, el crecimiento del capital social. En ese mismo lugar y nivel, estos 4 empresarios realizan en sus empresas una praxis en medio de la complejidad desde el pensamiento complejo, abordando los problemas en su contexto para comprenderlos en su totalidad. Esa es esa visión y es la misma visión con que viene desarrollándose este trabajo. Actúan teniendo en cuenta que el desarrollo social es un asunto fundamentalmente de la sociedad, comunidad, empresas, familias, Estado, individuos, etc. Y no únicamente del Estado. Visualizan el entorno como una realidad llena de incertidumbres, es decir, de órdenes que no conocemos y que hay que construir en la relación interno-entorno. Esa es la que hay que fortalecer. Por último, miremos entonces las características del empresario más androcrático, ¿verdad? O sea, el empresario E4, que es el empresario, digamos, que resultó con un mayor porcentaje de participación en las habilidades o competencias y praxis, ¿verdad?, que tienen que ver con el desarrollo androcrático según el modelo que ha planteado, el modelo a conseguir, o sea, el modelo ideal planteado por el investigador. En este análisis se observa también la primacía de los 4 investigadores como los más androcráticos. Se confirma que el empresario 4 se observa como sobresaliente frente a los demás en todos menos uno de los procesos seleccionados como importantes, ¿verdad? E4 es un empresario androcrático en cuanto que presenta las siguientes características competitivas específicas. En primer término, piensa que ser más competitivo es inclinarse por la cooperación con la red de valores, que es un flujo entre entorno y entorno de la empresa buscando su mejoría. En segundo lugar, piensa que no podemos ser sin los otros
y que la diferencia es pilar de la convivencia. Y en tercer término, reconoce que los frutos del crecimiento económico en el Caribe colombiano, como en Colombia, no benefician a la mayoría, sino a pocos. ¿Qué diferencia hay entre este empresario 4 y los demás, o los del grupo de 4 anterior, o en general los 10? Pues hombre, que él está planteando aquí que este es el principal aspecto que él maneja, ¿verdad? Y no es secundario como aparece en los empresarios anteriores. Su competencia competitiva más sobresaliente es su habilidad para expresar el problema a resolver en términos de las situaciones que lo caractericen. Es decir, mira en un sentido de completitud, en un sentido general, en un sentido de totalidad, las problemáticas que analiza para poder darles una solución real, una solución de acuerdo a la complejidad que tiene la realidad hoy en día. Entonces, por último, se plantea una estrategia educativa para la formación androcrática. Esta estrategia educativa para la formación, digamos, se logra, digamos, articular de acuerdo a la estructura de, llamémoslo así, de las deficiencias en los factores mencionados anteriormente por digamos, los empresarios que componen la muestra que estamos desarrollando, ¿sí? Lograr lo planteado requiere haber formado objetivamente al recurso humano de acuerdo al diagnóstico, y ello significa establecer un orden de prioridades en la satisfacción de las necesidades de formación. Una primera prioridad tiene que ver con una formación transdisciplinaria que relaciona la gerencia social con la gerencia androcrática y con la sociología política. Es decir, es una combinación epistemologística de epísteme con modelo-acción. Esa es la idea de esa primera prioridad. Es lo que más necesita. Necesita, yo diría que toneladas de gerencia social, y necesita un conocimiento a fondo de sociología política empresarial. Okay. Una segunda prioridad es la formación en formación transdisciplinaria, sería la filosofía y la pedagogía. Filosofía y pedagogía. Esos dos aspectos, filosofía en términos de en qué consiste la ecosofía, cuál es el planteamiento de esa sostenibilidad que requiere el mundo del futuro, ¿verdad? Y el actual, obviamente. ¿Cómo nos salimos de esa depredación del mundo en que estamos, ¿verdad? Y que la empresa pueda contribuir a ello. Entonces, impulsar lo pedagógico, o sea, enseñar la ecosofía, digamos. Complejidad y aprendizaje autónomo para enseñar la ecosofía. Una tercera prioridad es, en formación transdisciplinaria, sería la axiología, la filopsicología y la sociología. Entonces, es un marco de valores que se centre en unas instancias de comportamiento, digamos, psicológico y social que nos faciliten la generación de un hombre de fondo nuevo, un hombre que se cuestione las formas como estamos desarrollando la sociedad en este momento, como estamos desarrollando la humanidad, como se está desarrollando la humanidad en el momento. Casi 2.000 o 2.500 millones de personas están aguantando hambre en el mundo. Pues luego el sistema hay que revisarlo y hay que mejorarlo, y para eso tenemos que ponernos de acuerdo entre todos. Una cuarta prioridad sería, en formación transdisciplinaria, sería psicología, administración e ingeniería de sistemas. Entonces aquí es donde se relaciona comportamiento con el entorno empresarial y el entorno, y a la vez a través de las TIC, que es uno de los fenómenos más importantes que nos han ocurrido. Por esta vía es que estoy hablando en este momento. Muchas gracias a todos ustedes por haberme escuchado.